Módulo 3. Principios de la Ley Orgánica de Protección de Datos. La Ley Orgánica de Protección de Datos nos indica una serie de normas de conducta para realizar tratamientos de datos de forma correcta y evitar la vulneración de derechos de los afectados. Estas normas son los principios de la protección de datos. El principio de calidad de los datos nos dice lo siguiente: los datos de carácter personal solo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido. Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos. Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado. Si los datos de carácter personal registrados resultaran ser inexactos, en todo o en parte, o incompletos, serán cancelados y sustituidos. Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados. Los datos de carácter personal serán almacenados de forma que permitan el ejercicio del derecho de acceso, salvo que sean legalmente cancelados. Se prohíbe la recogida de datos por medios fraudulentos, desleales e ilícitos. Por tanto, el principio de calidad de los datos nos dice que los datos no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos. Serán exactos y puestos al día. Si resultaran ser inexactos, en todo o en parte, o incompletos, serán cancelados y sustituidos. Deberán ser cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios. Serán almacenados de forma que permitan el ejercicio del derecho de acceso, salvo que sean legalmente cancelados. Se prohíbe la recogida de datos por medios fraudulentos, desleales e ilícitos. El derecho de información. Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco de la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de estos y de los destinatarios de la información, del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas, de las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos, de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y por último de la identidad y dirección del responsable del tratamiento. Cuando para su recogida se utilicen cuestionarios u otros impresos, deberán figurar en los mismos de forma claramente legible cada uno de los puntos anteriormente citados. En el caso del carácter obligatorio o facultativo así como de las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos, no será necesario, si se deduce claramente de la naturaleza de los datos personales que se solicitan, o de las circunstancias en que se recaban, el principio de consentimiento. Para cualquier tratamiento de datos personales, será necesario el consentimiento, excepto en los supuestos en los que la LOPD nos indique lo contrario. Es un consentimiento toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, mediante la que el interesado consienta al tratamiento de datos personales que le conciernen. Para recabar el consentimiento de los afectados, podemos obtenerlos de diversas formas. Tipos de consentimiento. Presunto, será cuando se ha deducido del comportamiento del afectado. Tácito, se deduce de la inactividad, del silencio o falta de oposición. Expreso, será la declaración de voluntad de forma clara e inequívoca. Este tipo de consentimiento será necesario para el tratamiento de los datos de salud, de origen racial y de vida sexual. Expreso escrito, será necesario cuando los datos afectados sean de ideología, afiliación sindical, religión y creencias. En el siguiente cuadro se muestran los tratamientos y cesiones autorizadas sin necesidad de consentimiento del afectado. El principio de acceso a datos por terceros indica la necesidad de regular los tratamientos de datos que realizan los encargados del tratamiento de la siguiente forma. La realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá estar regulada en un contrato que deberá constar por escrito, o en alguna otra forma que permita acreditar su celebración y contenido,
estableciéndose que el encargado del tratamiento únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento, que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en dicho contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas. Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser destruidos o devueltos al responsable del tratamiento. En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado también responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente. El principio de deber de secreto dice que el responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal, están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos, aun después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero. En función del tipo de datos que se manejen, será de obligado cumplimiento adoptar las medidas de seguridad obligatorias que podrán ser de nivel básico, nivel medio, y nivel alto en el caso de los datos especialmente protegidos y datos relativos a la salud del afectado por el tratamiento. El principio de seguridad de los datos indica la necesidad de que el responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento, deben adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos, sabiendo que en función del tipo de datos que se manejen, será de obligado cumplimiento adoptar las medidas de seguridad obligatorias que podrán ser de nivel básico, nivel medio, y nivel alto en el caso de los datos especialmente protegidos y datos relativos a la salud del afectado por el tratamiento. Otro principio de la protección de datos nos habla de los datos especialmente protegidos, estableciendo lo siguiente. Punto 1. De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 16 de la Constitución, nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Cuando en relación con estos datos se proceda a recabar el consentimiento a que se refiere el apartado siguiente, se advertirá al interesado acerca de su derecho a no prestarlo. Punto 2. Solo con el consentimiento expreso, y por escrito del afectado, podrán ser objeto de tratamiento, los datos de carácter personal, que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y creencias. Se exceptúan los ficheros mantenidos por los partidos políticos, sindicatos, iglesias, confesiones o comunidades religiosas y asociaciones, fundaciones, y otras entidades sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, en cuanto a los datos relativos a sus asociados o miembros, sin perjuicio de que la cesión de dichos datos precisará siempre el previo consentimiento del afectado. Punto 3. Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual, solo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una ley y el afectado consienta expresamente. Punto 4. Quedan prohibidos los ficheros creados con la finalidad exclusiva de almacenar datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, o vida sexual. Punto 5. Los datos de carácter personal relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas, solo podrán ser incluidos en ficheros de las administraciones públicas competentes en los supuestos previstos en las respectivas normas reguladoras. Punto 6. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, podrán ser objeto de tratamiento, los datos de carácter personal a que se refieren los apartados 2 y 3 de este artículo, cuando dicho tratamiento resulte necesario para la prevención, o para el diagnóstico médicos, la prestación de asistencia sanitaria, o tratamientos médicos, o la gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento de datos se realice por un profesional sanitario sujeto al secreto profesional, o por otra persona sujeta a sí mismo a una obligación equivalente de secreto. También podrán ser objeto de tratamiento, los datos a que se refiere el párrafo anterior cuando el tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del afectado, o de otra persona, en el supuesto de que el afectado esté física o jurídicamente incapacitado para dar su consentimiento. Con este punto, damos por finalizado el módulo 3, relativo a los principios básicos establecidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos.